¿Por qué Dios te dio hijos difíciles? ¿Alguna vez te has sentado, en medio de una tormenta de berrinches, gritos o actitudes rebeldes y te has preguntado, con las manos en la cabeza, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me diste estos hijos tan difíciles? Tienes una imagen en la mente. Los niños buenos, esos que acatan las normas, aquellos que no te cuestionan. Amanece y se sientan a desayunar tranquilos mientras agradecen el nuevo día con una oración. Pero tú, en cambio, te enfrentas a desafíos que parecen insalvables. Te preguntas si Dios se olvidó de ti, si acaso te está castigando o si simplemente te dio una carga que no puedes llevar. Detente ahí. No han sido pocas, sino incontables las veces que esta misma pregunta ha quedado clavada en los corazones de madres y padres cristianos. Este es el tipo de pregunta que evitarías hacer en voz alta en la iglesia porque quizás creerías que te verían con reproche. Tal vez te recordarán la paciencia de Job o el sacrificio de Abraham, como una reprimenda a tu falta de fortaleza. Pero hoy, frente a ti, no hay espacio para ese juicio. Hoy, vamos a abordar aquello que muy pocos se atreven a discutir: ¿por qué tienes hijos difíciles? Y más profundamente, ¿por qué Dios, en su omnisciencia y bondad, permitió que esto forme parte de tu vida? Lo que se esconde detrás de esta pregunta no es una duda superficial. Esta es una interrogante cargada de frustración, de dolor, ese dolor que solamente un padre o una madre pueden entender, una carga que parece destinada a agotarte lentamente. Pero, yo te propongo algo, ¿y si te dijera que ese hijo, ese niño que hoy te pone de rodillas implorando respuestas, a la larga, será la llave a una bendición que ni siquiera puedes imaginar? Dios no hace nada por accidente. Recuerda esto. Si hoy luchas con hijos difíciles, hay un plan eterno detrás. No estás solo. No eres la primera ni la última persona que enfrentará este tipo de desafío. Y aquí viene la clave, detrás de ese desafío, hay un propósito. Uno que cambiará tu vida y la suya. Así que, ¿quieres finalmente saber por qué Dios te ha dado hijos difíciles? No te despegues, porque la respuesta está aquí, en lo que muchos desconocen o prefieren evitar. Hoy desmontaremos la verdad. Cuando hablamos de hijos difíciles, solemos pensar automáticamente en el reto que representan. Pero, piensa por un momento, ¿cómo ve Dios a esos niños? Quiero que recuerdes las palabras más bellas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Capítulo 19, versículo 14, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Sí, incluso esos niños difíciles pertenecen al reino de Dios. Eso te lo dice Jesús mismo. Esos pequeños que hoy parecen un desafío más grande de lo que puedes manejar, tienen un propósito mayor ante los ojos del Todopoderoso. Volvamos al principio de los tiempos, Adán y Eva. El pecado entró al mundo por desobediencia, pero ¿acaso no es esa desobediencia la que hoy nos humaniza? ¿No es esa desobediencia la que nos hace buscar redención y nos empuja hacia los brazos de Dios? Una vida perfecta estaría libre de contratiempos, y eso podría parecer lo ideal para cualquiera. Sin embargo, ¿cómo crecerías espiritualmente si nunca tuvieras que enfrentarte a una prueba? Vamos a pensar en algunos de los hombres más grandes de la Biblia. Tomemos el caso de Jacob y Esaú en el libro de Génesis. Sus padres, Isaac y Rebeca, lucharon con la rebelión y el conflicto familiar. Esaú, en especial, era un hijo que trajo dificultades. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y desobedeció a los deseos de sus padres casándose con mujeres paganas, lo que fue motivo de tristeza para Isaac y Rebeca. ¿Acaso Dios había abandonado esta familia? No. Este conflicto y la rebeldía de Esaú obraron en el plan divino de redención. Jacob, el hijo que bajo circunstancias normales no habría heredado, fue el elegido para llevar la promesa de Dios. A través de estos conflictos y momentos difíciles en la familia, el plan eterno de redención continuó avanzando. Tus hijos difíciles son parte de este mismo plan mayor en tu vida. Así como en la antigüedad, estos desafíos son una herramienta celestial para forjar algo más grande dentro de ti, como padre o como madre. Este tipo de prueba te saca de la comodidad. Porque seamos sinceros, cuando todo va bien, ¿cuántas veces olvidas inclinarte para orar? ¿Cuántas veces dejas de agradecer en la misma medida en la que clamas cuando las cosas van mal? Aunque cueste admitirlo, la verdad es que los momentos de mayor dificultad, cuando aparecen los obstáculos más abrumadores, son aquellos donde más te acercas a Dios.
En Proverbios capítulo 3, versículos del 11 al 12, se nos recuerda: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto no significa que Dios esté castigando a tus hijos, sino que tiene un plan de corrección y enseñanza tanto para ellos como para ti. Los hijos difíciles son una llama ardiente bajo la cual tu paciencia, tu fe y tu amor serán refinados. No solo estás corrigiendo el rumbo de ese pequeño ser, también Dios está corrigiendo el tuyo. Él está moldeando tu carácter, afilando tu fe y probando tus convicciones. Pero, ¿cuál será el resultado de este proceso? Ese está reservado únicamente a los que confían. Una analogía interesante en la Biblia es la relación de Israel con Dios. Israel es frecuentemente llamado un pueblo rebelde, terco y de corazón endurecido. No obstante, Dios nunca abandonó ni desechó a Israel, a pesar de que generación tras generación fallaran gravemente ante sus mandamientos. Mira lo que dice el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aun cuando Israel estaba en su peor momento de rebeldía, en el exilio, este versículo viene como una promesa final a su restauración. Así son también los hijos difíciles, hoy pueden estar rebeldes, obstinados, incluso parecer que caminan en una dirección opuesta a la voluntad de Dios, pero el Señor no los ha desechado. Jamás. Tus oraciones no están cayendo en oídos sordos, al contrario, Dios escucha cada palabra que dices en la soledad de tu intimidad. Además, debes considerar otro aspecto: los hijos difíciles, esos que tienen una personalidad retadora, a menudo son aquellos que de alguna forma serán líderes en un futuro. Son los que sobresaldrán frente a la injusticia y serán auténticas herramientas vivientes de Dios, pero primero deben ser moldeados. Si Dios te dio un hijo con una voluntad fuerte, tal vez Él también vio en ese niño un plan mayor, una misión más grande que está en construcción. ¿Y cuál es tu papel en ese proceso? Parece un contrasentido, pero en lugar de únicamente intentar cambiar ese rasgo difícil de tu hijo, ora por cuál puede ser tu rol en su desarrollo. Puede ser que Dios te esté llamando a ser un mentor, un guía sabio que entenderá y canalizará esa personalidad fuerte hacia un bien mayor. La clave aquí está en cómo abordas la situación. Si ves esta dificultad como una oportunidad para conectar más profundamente con Dios y preparar a tus hijos para algo que hoy no puedes ver, las cosas cambian radicalmente. No hay peor error que pensar que Dios comete errores. Quizá pienses que lo que dices tiene sentido, pero te aseguro con total convicción que en los propósitos de Dios no existen los castigos gratuitos ni los accidentes de la vida. Dios no te envió a este mundo para fracasar con tus hijos. Él no permitió que tus hijos estuvieran en tu vida para solo causar dolor interminable. No en absoluto. Él tiene un propósito mayor, y tus hijos, esos difíciles, están intrínsecamente conectados a tu proceso de crecimiento espiritual. El caso de Ana, madre de Samuel, es profundamente revelador. Este niño nació en un contexto de gran sufrimiento para Ana, quien imploraba a Dios tener un hijo. Dios escuchó el clamor de su hija fiel, pero resultó que en lugar de simplemente darle la alegría de ser madre, le encomendó criar a uno de los más grandes profetas de Israel. Samuel no fue un hijo cualquiera. La dedicación total que Ana tuvo que tener, la entrega que Dios pidió de ella, fue sobremanera desafiante. ¿Te suena esto familiar? Padres como Ana no fueron elegidos por casualidad, sino porque Dios sabía que el carácter y la voluntad de Ana eran los que Samuel necesitaría para convertirse en el siervo que transformaría una nación. Dios no se equivoca. ¿Te das cuenta del poderoso paralelismo que hay en esta historia con la tuya? Dios te ha confiado a esos hijos difíciles porque Él sabe que dentro de ti existe el potencial para guiar a esos pequeños, con toda su rebeldía y desobediencia, al destino que Él ya ha diseñado para ellos desde antes que nacieran. En el Salmo 139, versículo 16, se nos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ya vio el camino completo de tus hijos. Él sabe hacia dónde los está llevando y cuál es tu rol en ese proceso. Tú no puedes ver el final del viaje, pero Dios sí. Y créeme, el fin será bendecido, si perseveras en fe. Una de las tentaciones más grandes como padres, cuando la situación se vuelve abrumadora, es el sentimiento de culpa.
¿Habré fallado?, te preguntas. Tal vez pienses que lo que está mal no es el niño, sino el padre o la madre que no está haciendo lo suficiente. Y en ocasiones el enemigo aprovechará esa brecha para recordarte todos tus errores. Pero no olvides las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La voz que te acusa no proviene de Dios. Él te ha dado estos hijos difíciles no como castigo por tus errores, sino como una oportunidad de sacar lo mejor de ti y de refinar lo que tal vez aún esté en proceso dentro de tu corazón. ¿Recuerdas cuando Job atravesó por las pruebas más intensas? Aunque no fue una situación con hijos, fue una prueba que claramente parecía injusta y desmesurada. El sufrimiento de Job no tenía sentido desde su perspectiva inmediata. Pero, ¿qué ocurrió al final? Dios le restauró con creces, multiplicando las bendiciones luego de su tiempo de perseverancia. Con hijos difíciles, a menudo podemos sentir como si estuviéramos atrapados en un ciclo de dolor y frustración interminable, pero ese no es el fin de la historia. Job nos enseña que aquellos que perseveran en la fe experimentan una restauración profunda y hermosa, más allá de lo que a simple vista podrían imaginarse. Ahora, también quisiera que meditáramos en el concepto de la corrección en la Biblia. Muchos podemos confundir el amor con la permisividad. ¿No es acaso más amoroso decir sí a todo y dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran para evitar conflictos? La respuesta bíblica es clara. El libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción bíblica, aunque a veces implique corregir, es un acto de profundo amor. No estamos llamados a criar hijos perfectos, pero estamos llamados a instruirles en el camino del Señor. Y ese camino, aunque desafiante, requiere mano firme y paciencia. Como padre o madre, tu tarea es guiar, corregir, pero sobre todo amar profundamente, como Dios te ama a ti. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Dios te dio hijos difíciles? Podrías haberte imaginado que tener una familia sería más simple, más cómoda, como la de los demás. Pero todo lo que Dios te ha puesto enfrente, todos los desafíos, están ahí para forjar algo en ti de mayor valor. Esto no es un castigo, es una oportunidad para ver a Dios obrando milagros en tu familia. Seamos claros, hay momentos en que tus fuerzas parecerán agotarse por completo. En esos momentos, no olvides lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en esos momentos de agotamiento, cuando parece que la situación está fuera de tu control, que Dios se manifiesta con mayor poder. Él no te ha dejado solo en ninguna de estas batallas. No estás enfrentando este desafío por tu cuenta. Dios está de tu lado y te ha dado las herramientas que necesitas, incluso cuando no lo percibas con claridad. Así que, la próxima vez que te encuentres preguntando por qué, detente y formula la pregunta de una manera diferente: Dios, ¿cómo puedo conectarme contigo más profundamente a través de este desafío? ¿Cómo puedo crecer y aprender a amar como tú me amas? Ahí, en ese cambio de mentalidad y en esa apertura a lo que Dios está enseñando, encontrarás el verdadero propósito de tus hijos difíciles. Cuando nos permitimos reflexionar en la palabra de Dios, vemos que prácticamente todo está diseñado para enseñarnos algo, para traernos una lección mayor. Y tus hijos no son la excepción. Que sus actitudes problemáticas o desafiantes hayan surgido en tu vida no es casualidad. Es una llamada clara a tu propio crecimiento espiritual. Tal vez es difícil verlo cuando estás en medio de una crisis, pero los hijos difíciles te conducen a un ejercicio constante de humildad, paciencia y fe. Considera otro ejemplo bíblico: Moisés. El líder del pueblo hebreo ciertamente tenía un carácter fuerte, y eso le costó mucho a lo largo de su vida, incluso la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios con Moisés, a pesar de su dureza de corazón y de temperamento? Lo vio, lo moldeó, y utilizó precisamente ese ímpetu para liberar a su pueblo. Siendo un hombre difícil, Moisés fue fundamental en uno de los momentos más grandes de la historia del pueblo de Dios. Y si uno de tus hijos, con todos sus desafíos, está destinado a hacer algo grande en el mundo de mañana, es en estos momentos de reflexión donde cabe pensar que Dios permite la dificultad para preparar a los que han sido llamados a cosas extraordinarias. No lo olvides, lo que hoy ves como un obstáculo puede ser una bendición en formación. ¿Qué necesita entonces el padre o madre que enfrenta estos desafíos?
Necesitas ser consciente del llamado a la oración persistente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice simplemente, orad sin cesar. No hay atajos para criar hijos según los parámetros de Dios, pero la oración constante tiene poder. Sabes, ni tu dedicación ni tus oraciones caen en saco roto. Tus oraciones son semillas sembradas en los corazones de esos niños que hoy se muestran desafiantes. A su tiempo, darán fruto. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estas pruebas con tus hijos están creando en ti la capacidad de tener la paciencia y el carácter de Cristo. Ellos son, en efecto, la herramienta que Dios está utilizando para que desarrolles virtudes más profundas. Pero no lo olvides, todo niño tiene un alma eterna. No es solamente una batalla por el comportamiento inmediato, sino una batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tu papel como padre es equipar a tus hijos espiritualmente para que puedan enfrentar este mundo, porque la verdadera batalla no se juega en el plano físico, sino en el espiritual. Grupo jóvenes o rebeldes, aún están bajo el control y la protección suprema del Dios Todopoderoso. Si incentivas su fe desde jóvenes, aun si ahora ves que no hay fruto inmediato, confía en lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Toda enseñanza de Dios que siembres en sus corazones tiene un propósito y dará fruto a su tiempo.